¿Qué tal, grupo de quinto semestre? Vamos a estar viendo lo que es probabilidad estadística y pues en estadística pues hay dos conceptos muy fundamentales, que es la población y la muestra. La población pues es el conjunto de elementos que nos interesa analizar, y aquí nos pone un ejemplo como las condiciones de todos los telebachilleratos de nuestro estado. Y mientras la muestra es un grupo de elementos de esa población, es decir, o sea, de todos los telebachilleratos que se van a analizar, solamente unos cuantos, por ejemplo, digamos que son 100 telebachilleratos, nada más 20 se va a estar analizando las condiciones, este, cómo se encuentran los telebachilleratos. Entonces, ahí vemos ese ejemplo de que claramente tenemos en estadística. No crean que se analiza toda la población, no, nada más se analiza una pequeña muestra, y ya que es suficiente para darnos cuenta, en este caso, como el ejemplo que nos ponen, de saber qué condiciones se encuentran los telebachilleratos. Entonces, eh, lo mismo se puede aplicar para cualquier tipo de problema. En este caso, eh, eh, en este caso, basta con solamente tener datos, datos de población y muestra, empezando por nuestra comunidad, para posteriormente llevar a cabo el análisis estadístico de, este, de dicho problema, ¿sí? Entonces, eh, en esta ocasión, ahí con ustedes, en su comunidad, ustedes van a realizar en base a los problemas que ustedes identificaron en su comunidad. Ustedes van a plasmar como actividad número 4 de la página 24. Van a plasmar 5 ejemplos de población, 5 ejemplos de población y muestra, como el caso de los telebachilleratos. Bueno, yo les paso un ejemplo, es decir, me imagino que un problema en la comunidad puede ser el desabasto de agua. Entonces, como población sería pues todas las viviendas de aquí de la comunidad, y como muestra sería solamente, digamos que como población hay como unas 300 casas, y una muestra de más o menos de 50 hogares, ¿sí? ¿Y qué se va a analizar en esos hogares? Se va a analizar el consumo de agua. ¿Cuántos litros por mes consumen agua? Entonces, ya con esa pequeña muestra de 50, ustedes van a ir casa por casa, investigando o encuestando cuántos litros por mes eh, gastan de agua. Y ya en base a eso, pues ya van a tener 50 datos, 50 cantidades, para posteriormente tener el análisis estadístico. Otro ejemplo podría ser también analizar la edad de la población. No se requiere toda la población, por ejemplo, de una población dentro de la comunidad, me imagino que ha de haber 900 habitantes. Entonces se toma como una pequeña muestra de 50, de esas 950 personas al azar, donde se les pregunte la edad. Entonces, ya con eso, pues ya tenemos datos para hacer nuestro análisis. Entonces, ese sería ejemplos de población en base a las necesidades que está pasando la comunidad,
En el caso de la edad, pues se puede analizar si en la comunidad ha habido un aumento de la población o, por ejemplo, si el sector, por ejemplo, de la tercera edad ha aumentado o ha disminuido. Por eso también ahí son problemas, podamos decir, demográficos que se pueden manifestar dentro de la comunidad, ¿sí? Pero bueno, nada más les digo ejemplos para que posteriormente hagamos el análisis estadístico, ¿sí? Y vamos a empezar con la tabla de frecuencias para datos agrupados. Por eso es importante que ya empiecen a recolectar datos, pueden ser de la edad, puede ser de las viviendas que consumen agua, de perdido, pues, bueno, los de presencial, pues ya les expliqué. Igual ustedes también pueden utilizar una muestra de, de 40 datos, ¿sí? 40 personas. Y si quieren registrar la edad de la comunidad, pues 40 personas está bien. O si quieren registrar el consumo del agua, pues 40 viviendas está bien, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para realizar el ejercicio de tabla de frecuencias que ahorita más o menos les voy a estar explicando. Para eso voy a explicar unos conceptos de lo que es frecuencias. Frecuencias estadísticas, bueno, frecuencia pues es la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la variable. Es decir, pues, que frecuentemente se repite dicho suceso. Bien, entonces, dentro de la estadística, la frecuencia se agrupa mediante datos y se muestra mediante tablas, ¿sí? Conocido como tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias es una expresión gráfica mediante cual podemos conocer en este caso, la cantidad de veces o la repetibilidad de una serie de datos. Entonces, la frecuencia se simboliza como FI, ¿sí? Como F minúscula I, y se relaciona con el número total de datos, que es N. N es el número total de datos. Digamos que en su muestra ustedes presentan 40 viviendas o 40 personas con la edad. Entonces, el total de los datos pues representa con una N y es una relación entre las frecuencias, ¿verdad? O sea que la suma de frecuencias, la sumatoria de todas las frecuencias es igual al número total de datos. Claramente esto lo vamos a ir viendo mediante un ejercicio para que nos quede claro de la mejor manera. Vamos a ver este ejemplo. Bien, entonces aquí tenemos lo que es un ejemplo de datos agrupados y la distribución de frecuencias de estos datos. Entonces, digamos que ustedes investigaron una muestra de 50 personas, investigaron las edades de la comunidad y ahí, bueno, un ejemplo, ahí nos vamos a dar cuenta, si qué tan proporcionado está las edades, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta si hay muchos jóvenes o si hay poquitos ancianos, ya que tristemente y desgraciadamente, pues por causa de esta pandemia, las personas más vulnerables han sido nuestros ancianos. Entonces puede que se haya reducido un poquito la demografía de este sector de los de tercera edad, pero bueno, pues para eso vamos a estar investigando, vamos a estar para eso nos sirve la estadística, para darnos cuenta el porcentaje y la frecuencia en este caso, de este suceso, de este fenómeno, ¿sí? En la población.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de 50 personas, 50 datos, cada persona dijo su edad, ahí están. Entonces, para poder llenar esta tabla de frecuencias, bueno, esta tabla de frecuencias, en este caso estamos hablando de la edad, se constituye de estas columnas, estas son las columnas, y estos renglones se le conocen como intervalos donde manejamos cierto rango o amplitud de edad distribuidas claramente pues de manera agrupada. Entonces tenemos las edades, tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta, que es pues en este caso la frecuencia, la repetibilidad de las edades, la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de todas las frecuencias a medida que vayamos, por ejemplo, sumando, por ejemplo, 5 más 11 nos va a dar 16, y así se va acumulando hasta que lleguemos al total del número de los datos, que son 50. Y tenemos la frecuencia relativa, que ya nos mide los porcentajes, o sea, la frecuencia, pero en porcentaje, cómo está proporcionado de manera porcentual. Y la frecuencia relativa acumulada, pues es la suma de todos los porcentajes, tal como la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, todo eso lo vamos a ir entendiendo un poquito, y para eso vamos a empezar primeramente para iniciar, vamos a primeramente a obtener el rango, que es un concepto para esta distribución de frecuencias. El rango pues es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. O sea que dentro de todos sus datos ustedes van a ubicar el dato mínimo y el dato máximo. En este caso tenemos 73 como dato máximo y el 10 como dato mínimo. Y si hacemos la resta, la diferencia nos da 63 años. Ese sería el rango. El rango, en este caso, de las edades. ¿Sí? 63 años. Ahora, para obtener los intervalos, que son los renglones de cada uno de nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Tomamos como dato el número total de datos, en este caso las 50. Y en este caso, pues únicamente se saca, hay dos formas de hacerlo. Se saca la raíz cuadrada de n. En este caso se saca la raíz cuadrada de 50. Para eso, bueno, vamos a utilizar una calculadora. Documentos, a ver, escritorio. Bien, ya sacamos la calculadora. Ahí está. Entonces, para sacar la raíz cuadrada de 50, para sacar el total de intervalos, pues vamos a sacar la raíz cuadrada de 50 y nos da 5 raíz cuadrada de 2. Bueno, pues aquí nos marca de esta manera, pero podemos utilizar la calculadora estándar también. Ahora que cargue, entonces tenemos en este caso la raíz de 50, raíz cuadrada de 50. Ahí está, la raíz cuadrada de 50 nos da 7.07, es decir, nos da un total de intervalos de 7. ¿Y qué hacemos? Pues nada más lo
lo redondeamos a 7. Entonces quiere decir que ¿cuántos renglones vamos a estar trabajando? Con 7, ¿sí? Que son estos que vemos aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Entonces ya tenemos nuestros 7 intervalos. Y también está la otra fórmula, la otra formulita, también igual nos puede dar casi el mismo resultado. Empleando esta siguiente fórmula, vamos a emplear 1 más 3.322 y vamos a emplear log o logaritmo de 50 en la calculadora y nos da un total de 6.64, que si lo redondeamos pues nos da 7, ¿sí? Por eso ahí lo ponemos como 7 intervalos. Y bueno, pues ya tenemos los intervalos. Ahora nos falta lo que es la amplitud. Y la amplitud pues es qué tanto se va a ampliar los datos, ¿verdad? Qué tanto se va a ampliar los números. Ampliar. Por eso vamos a utilizar el rango, que son 63, entre los intervalos, entre 7. En este caso vamos a obtener 9. 9, o sea que es la amplitud de cada intervalo. Por ejemplo, aquí vamos a contar, en este caso se cuenta a partir del dato más chiquito, que es 10, hasta 9. Hasta 9, o sea, 10 más 9, 19. Y hasta ahí termina nuestro primer intervalo. Después del 19, empezamos con 19 hasta 9 datos más, hasta 9 números, hasta el 28. 19 más 9 son 28. Y ahí cerramos el intervalo. Iniciamos con 28 hasta otros 9 y hasta que nos llegue 35. Y así sucesivamente hasta llegar los 73, que es el dato máximo de, de estos datos agrupados. Bien, entonces ya tenemos la amplitud, entonces ya tenemos los intervalos. Ahora que sigue, vamos a sacar las marcas de clase. Las marcas de clase viene siendo el promedio de cada uno de estos intervalos, es decir, déjenle pongo el símbolo de marca de clase, xy igual, y aquí vamos a tomar en cuenta el dato del intervalo nada más. En este caso del primer intervalo, el dato menor menos el dato mayor entre 2, ¿sí? En este caso tenemos 10, que es el dato menor del intervalo, menos, vamos a ponerle menos 19, ¿sí? Aquí marca un negativo, menos 19, y menos 19, y esto va a ser entre 2. Y esto es igual a, si respetamos la ley de los signos, es 10, menos por menos más, y aquí ponemos 19, entre 2, ¿sí? Y sumamos 10 más 19, son 29, entre 2, y 29 entre 2 nos da un total de 14.5, 14.5, ¿sí? Entonces, en cada intervalo es lo mismo, van a poner el dato menor, en este caso el 19 menos, y entre paréntesis menos 28, para no se les olvide dividirlo entre 2, para que en cada uno de los intervalos les dé la marca de clase, ¿sí? Entonces ya teniendo la marca de clase, pues ahora sí ahora sí ya vamos a estar procediendo con la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, aquí vamos a, con la ayuda del intervalo, y con el intervalo y vamos a buscar, en este caso, vamos a buscar los primeros datos que estén dentro de este intervalo, del 10 al 19, ¿sí?
empezamos con 10, ¿sí? Empezamos con el 10, aquí está 1, hasta antes de los 19, antes de los 19, en este caso tenemos 10, 15, 12, 14 y 12, ¿sí? Buscamos, si le echamos otro ojo más, creo que nada más, aquí tenemos el 19, pero el 19 ya no se cuenta porque ya sería en el otro intervalo, entonces tiene que ser antes del 19, ¿sí? Entonces, en el primer intervalo, entonces contamos desde el 10, 12, 14, 12, entonces, cuántos datos tenemos aquí? Dentro de ese intervalo tenemos 5 y por eso aquí es el número 5, aquí está el número 5 correspondido. Ok, ahora si vamos con el siguiente intervalo, vamos a buscar a partir del 19 hasta antes del 28 y aquí empezamos a partir del 19, los voy a marcar con una tache para que se diferencie, una tache, ahí tenemos el primer dato, 19, y luego 21, 21, 25, 27, 24, 23, 21, 20, 25, 27, más. Aquí tenemos el 28, pero tiene que ser antes del 28. Entonces, a ver, tenemos 24. Creo que está ahí. A ver, vamos a contar las taches. 1. A ver, vamos a contar las taches. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Entonces, aquí tenemos los 11 datos del 19 al 28. ¿Por qué no tomamos el 28? Porque en el siguiente intervalo vamos a contar del 28 hasta antes del 37. Y así sucesivamente hasta que completemos el total de dos datos que son 50. ¿Sí? Y de esta manera llenamos la frecuencia absoluta, ¿sí? Tomando en cuenta dentro de los números que estén dentro de este rango y así vamos completando hasta llegar hasta el total de datos que son 50. Entonces ya después tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada, que es más que nada la sumatoria de frecuencias. Por ejemplo, tenemos como principal dato los 5 datos que encontramos de este intervalo, pero de esos 5 datos les vamos a sumar las 11, por eso nos dan 16. 5 más 11 nos da 16. Lo marcamos, 5 más 11 nos da 16. Y 16 más 8, ¿cuánto nos da? Nos da 24. Y 24 más 5 nos da como resultado 29. Y así sucesivamente hasta completar las 50 como frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya llenamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, pues es la presentación de frecuencia absoluta, pero en porcentaje. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Bueno, sencillamente vamos a FR es igual, vamos a dividir, en este caso, vamos a dividir las 5 entre, bueno, más bien, déjenle pongo como tipo fórmula. Aquí vamos a dividir lo que es la frecuencia absoluta del intervalo, FI, entre el número total de datos. Es decir, yo tengo como primer intervalo tengo 5 entre el número total de datos que son 50. Bien, entonces si lo hacemos con la calculadora, bueno, vamos a utilizar la calculadora estándar, ¿sí? Entonces tenemos 5 entre 50.
y nos da un total de 0.1, ¿sí? Que si lo multiplicamos por 100 nos da un total de 10%, ¿sí? Es decir, que esto nos da un total de 0.1, 0.1, si lo multiplicamos por 100, ¿sí? Para sacar el porcentaje nos da un total de 10%, ¿sí? Es por eso que aquí tenemos 0.1, ¿sí? 0.1 que representa el 10%, ¿sí? Ahora, ¿cómo sacó el 0.22? Únicamente se dividió la frecuencia absoluta del intervalo que son 11 entre los 50, entre el número total de datos que son 50 y debe salir 0.22, que si multiplicamos por 100 nos da un total de 22%. Y así sucesivamente, y hacemos la sumatoria. Ya cuando tenemos todos los porcentajes, hacemos la sumatoria y obviamente nos tiene que dar el entero que representa el 100%. El entero representa el 100%, ¿sí? Dentro de la frecuencia relativa. Ahora, en la frecuencia relativa acumulada vamos a hacer lo mismo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, vamos a sumar, en este caso vamos a sumar los 0.1, lo sumamos con el 0.22 para que nos dé 0.32. Sumamos 0.1 más 0.22 nos da 0.32, es decir, sumamos 10 más 22 nos da un 32%. De esos 0.32 sumamos 0.16, lo sumamos y nos da un total de 0.48, ¿sí? Sumamos, volvemos a sumar en la siguiente renglón hasta completar la unidad. Completamos la unidad que representa el 100%, ¿sí? Y de esa manera pues se saca, de esa manera se obtiene la distribución de frecuencias. De esta manera se llena esta tabla, ¿sí? Pero todavía nos va a faltar graficar, nos va a faltar hacer las gráficas, hacer cada una de las gráficas, pero esto ya lo vamos a explicar más adelantito. Vamos a ver lo que es el histograma, lo que son polígonos de frecuencias, así como ese tipo, la ojiva, que también es un tipo de gráfica. Vamos a estar viendo los diagrama de pastel o de sectores, de cómo representar nuestros datos en manera de pastel. Y bueno, pues aquí más o menos ya tenemos algo, algo ya explicado. Entonces vamos a estar, esto lo vamos a explicar más adelante. Nada más quiero que queden, que mientras trabajemos con la tabla de frecuencias para esta semana. Y también pues les iba a pedir esto, pero bueno, pues hemos estado batallando un poquito con el internet para enviar su video. Espero que se suba y se pueda compartir. Nada más les explico un poquito de la tarea de las ciencias de la salud. Para eso tienen que leer el tema de ciencias básicas para procurar la salud. Para procurar la salud. Y en base a ese tema van a llenar esta tabla, ¿sí? Ya que aquí este tema nos habla de que los médicos dependen pues de otros médicos, ¿ya? Hay médicos generales que dependen de los especialistas, hay médicos que dependen de la labor de las enfermeras, de los enfermeros, y pues no todo lo puede ser el médico, tiene que tener pues el respaldo, el apoyo de los enfermeros, de los que están ahí de encargados, y por eso también de los laboratoristas, de los que analizan dicha enfermedad. Para eso pues es lo que se trata de esto. Ahora, en base a esta tabla, ustedes van a investigar, bueno, van a describir el campo laboral del personal
del personal médico en su comunidad, en la clínica de su comunidad. En este caso van a ir pues cuántos personales cuentan, ¿verdad? En este caso aquí nos manda un ejemplo. Si hay un laboratorista, entonces, ¿qué campo de acción realiza? Realiza análisis de muestras biológicas para diagnosticar enfermedades. ¿Qué más? Está presente en el centro de salud, hospital más cercano. Pues en este caso no está en el centro de salud, sino en el hospital de la zona. Según su función, ¿para qué acudir o cuál es la función del laboratorista? Pues cuando el médico me manda para diagnosticar una enfermedad, ¿sí? Bueno, entonces esa es la función que realiza el laboratorista y no sé si dentro de la comunidad haya una enfermera, haya un doctor, un médico, para que investiguen o le pregunten en cuál es su campo de acción dentro de la clínica de su comunidad. Entonces, para que lo vayamos, no importa si son dos personas que están trabajando ahí, entonces pues no hay problema, no hay problema, lo pueden dejar así, nada más que me escriban como una reseña o una referencia del por qué no hay, del por qué no hay suficiente personal, ¿sí? Dentro de la clínica, que debería de haber, ¿verdad? Debe de haber personal para una emergencia, pero bueno. Vamos, esto es con respecto a ciencias de la salud y van a estar leyendo lo que es el tema de salud y enfermedad y dentro de ese tema ustedes van a realizar un mapa mental para la definición de salud y enfermedad. ¿Sí? Van a estar ahí analizando este tema y van a desarrollar un mapa mental de todo lo relacionado tanto de enfermedad como de salud. ¿Sí? Todo lo que todo lo relacionado con enfermedad y con salud, ¿sí? Entonces, dentro de geografía van a estar leyendo los principios metodológicos de la geografía para comprender el fenómeno en este caso de los huracanes. Aquí marca un caso del huracán Odile y también pues leer el carácter mixto de la geografía, ¿sí? Entonces, o sea, cómo la geografía cómo se influencia mucho, tanto en las ciencias, ¿verdad? Tanto en las ciencias, y bueno, pues aquí dentro de esta actividad van a afirmar si la geografía es algo físico o es algo humano o social, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de que caída de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, estamos hablando de una geografía física, ¿sí? Y cuando estamos hablando de presencia de personas o demografía, estamos hablando de geografía social, humana. Entonces, para que en esa actividad identifiquen el carácter mixto de la geografía, ¿sí? Todo lo que es referenciado a lo físico, al relieve, a las cosas meteorológicas, pues es geografía física. Y todo lo que es la política, la demografía, lo social, pues tiene que ver con la geografía humana, ¿sí? Bien, esto es con relación a geografía. Van a leer los principios metodológicos para que hagan la actividad número 8 de su libro y empiecen a identificar tanto la localización del huracán, cuál fue la causa de su huracán, cuál fue la relación de ese huracán, cuál fue la evolución, a qué grado se expandió, si de categoría 1 hasta categoría 4, qué sé yo, y hasta dónde se dispersó, la distribución, hasta qué estados, a qué distribución pues es hasta dónde se distribuyó este huracán. Entonces todo eso, para eso tienen que leer los principios metodológicos ahí en su libro, ¿sí? Y para que puedan contestar el análisis geográfico de este fenómeno meteorológico. Entonces, ese es con relación a geografía y bueno, pues ahí está el artículo para que lo vayan teniendo en cuenta.
Y con relación a ecología y medio ambiente, van a leer lo que es la población. Para eso van a hacer un pequeño ejercicio de cálculo población dentro de su comunidad. Entonces, para eso van a leer los factores abióticos, ¿sí? Los factores abióticos de los ecosistemas y también las características básicas de la población. Y ahí en este tema nos da una serie de fórmulas para, para calcular la población dentro de nuestra comunidad. Tienen que primero investigar el número total de personas que viven en la comunidad y la extensión territorial de la comunidad, cuántos kilómetros cuadrados mide la comunidad, en este caso de San José de Reyes. Entonces, en base a eso, sacan la densidad y después ya van a sacar la tasa de natalidad, cuántos nacimientos, dentro de 6 meses, pues se podrá decirlo, se han dado, y también cuántas muertes se han dado, ¿sí? Dentro de su comunidad, ¿sí? Para eso van a estar calculando estos datos para tener en cuenta este índice de población dentro de su comunidad, ¿sí? Entonces también la tasa de crecimiento natural, que es el número de nacimientos menos el número de muertes, y la población promedio puede ser la población total de dentro de su comunidad, ¿sí? Entonces, pues por mi parte sería todo. Espero que no haya dudas, pero en caso que haya dudas, pues me pueden preguntar para estar aclarando estos puntos, ¿sí? Entonces, por mi parte sería todo y espero que se haya quedado un poquito claro. Si no, pues estamos a la orden para aclarar sus dudas. Entonces, por mi parte sería todo y nos vemos hasta la próxima y hasta pronto.